juego o el reto de la ballena azul. Les voy a platicar un poquito de qué se trata para los papás que no estén familiarizados con el concepto, pero es un reto o un juego que inició en Moscú en el 2013 más o menos, y allá se tienen documentados 130 casos de jóvenes y adolescentes que se suicidaron en los últimos 4 años. Y este reto ya está llegando a México, a Colombia, a Brasil y obviamente pues está en Rusia. Y ya es una situación que está inquietando y alarmando a los papás porque se está haciendo ya del dominio tanto de los jóvenes, de los adolescentes, como también de los padres de familia. Entonces he estado recibiendo un poquito de comentarios al respecto. Ya hay instituciones, ya hay colegios que también lo están abordando, que también lo están platicando. Entonces es una situación que debemos de conocer, debemos de estar informados como papás de que esto es una realidad que están viviendo nuestros hijos y por lo tanto no podemos permanecer ajenas a estas situaciones. El reto o el juego consiste en 50 actividades que tienen que estar documentadas, que ellos les llaman retos, en donde son conductas autodestructivas que a veces los ponen en riesgo y que tienen que mandar evidencia de ello. Por ejemplo, puede ser cortarse, puede ser escuchar algún tipo de música durante altas horas de la noche, hacer cuestiones que se consideran inapropiadas o fuera de la legalidad dentro de la escuela o dentro del lugar o el vecindario donde viven. Y el último reto, que es el número 50, consiste en quitarse la vida. En Colombia ya hay 3 casos también documentados que se asocian con este juego, con el reto de la ballena azul. Y en México ya se está teniendo información respecto a eso. Entonces, como instituciones, debemos de saber que esto es una realidad, que esto es algo que está pasando, que en las escuelas tenemos que estar informados de que finalmente nuestros alumnos están siendo partícipes de todas estas actividades. Y si no, pues debemos de tomar medidas como quiera de prevención. A lo mejor si no hay alertas visibles, como quiera debemos de asumir que por la edad de riesgo, la vulnerabilidad, los cambios biológicos, hormonales, pues se vuelven más sensibles y más susceptibles a este tipo de cosas. Entonces hay que dejar de tener estos temas tabú. Yo sé que a veces pensamos que esto no va a suceder, que no va a suceder en mi comunidad, con mis hijos, con mi familia, con la gente cercana que está a mí. Sin embargo, sucede. Entonces no podemos permanecer callados ante una realidad que estamos viviendo. Se les comentaba en un video anterior, sí, a nosotros como papás no nos tocó esto, pero no porque no nos tocó no significa que no suceda o que no lo debemos de hablar. Necesitamos estar observando, estar alerta y tocar todo este tipo de temas. En las escuelas tiene que haber campañas de prevención, tienen que estar los maestros atentos a todos los cambios en las dinámicas, en las rutinas, en los juegos que emplean los adolescentes, en el tipo de conversaciones que tienen. Tenemos que estar alertas y reportarlo también a los padres de familia. Sin embargo, no porque el colegio tenga ahí una parte de la responsabilidad, dejamos de lado a los papás. En realidad, los papás somos los principales responsables de estar velando por la seguridad de nuestros hijos. Es algo que a lo mejor no nos gusta escuchar, evadimos un poquito todo este tema y queremos como repartir esta parte. Sin embargo, tenemos que hacernos responsables de la vida, de la salud y de la integridad de nuestros hijos. La escuela solo es un medio, solo nos puede ayudar, nos puede alertar, nos puede orientar respecto a situaciones que pueden ser de riesgo para ellos, pero nosotros está el actuar. En la escuela las campañas, la información, el hablar, el acercarse, los cambios en las conductas van a ser los parámetros que nos van a guiar a pasar esto de una manera positiva, a esta realidad. Y en casa tenemos que estar atentos, tener una comunicación con nuestros hijos, pero no comunicación me refiero a que le preguntes cómo te fue hoy, qué hiciste, o que llega el adolescente y se encierra, pero yo le pregunté y no me quiso contestar. Comunicación es estar al pendiente, estar con ellos, estarlos observando. Yo sé que es una etapa muy difícil, es una etapa muy crítica, donde no se prestan a este tipo de situaciones. Sin embargo, buscar momentos de diálogo, buscar tiempos, como les comentaba anteriormente, el tiempo que pasemos con nuestros hijos va a abrir las oportunidades tanto para el diálogo como el afecto, que lo comentaba en un video anterior, pero necesitamos buscar esos momentos, no quedarnos con los brazos cruzados porque el adolescente no quiso, no dijo. Tenemos que tener mucho cuidado
con el uso de las redes sociales. Anteriormente nuestros papás se preocupaban por las personas con las que nos juntábamos. Y estaba el dicho este de júntate con lobos y a aullar te enseñas. Pero finalmente hoy nuestros hijos están conviviendo con gran cantidad de personas que muchas veces ni siquiera conocen y nosotros ni siquiera estamos enterados. El uso de las redes sociales es a partir de los 18 años. Si nosotros estamos permitiéndoles su uso anteriormente a una edad previa, creo que Facebook ha cambiado ahí un poquito los parámetros en cuanto a la edad, es porque no cuentan con la madurez necesaria para enfrentar las problemáticas que puedan estar viviendo. Entonces, si yo le voy a permitir a mi hijo que use Facebook o que use Instagram o WhatsApp, tengo que estar monitoreando lo que ve porque todavía no tiene la madurez para dominar todo ese tipo de información y de contenidos que va a haber. Acuérdense que ahorita hay muchas modalidades en las que nuestros hijos pueden estar siendo víctimas de bullying, pueden estar expuestos a contenidos inapropiados de violencia, de pornografía, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, si le vamos a permitir a nuestro hijo que utilice las redes sociales antes de esa edad, tenemos que estar bien alerta respecto a lo que consulta en internet, lo que hace en Facebook, con quienes platica, si conoce a las personas que tienen su red social. El Facebook es como si nosotros le fuéramos a prestar el carro a nuestro hijo. Obviamente, si nuestro hijo está aprendiendo a manejar, no se lo vamos a prestar. Vamos a empezar a que maneje una cuadra y luego dos y luego que le dé la vuelta a la colonia y luego que nos lleve a algún lugar cercano para ir midiendo cómo está manejando esta responsabilidad. Lo mismo sucede con las redes sociales. No se las podemos soltar de la noche a la mañana. Necesitamos estar monitoreando y hacernos responsables de estos contenidos que están viendo nuestros hijos. Tenemos que estar pendientes ante cualquier cambio en la conducta, cualquier cambio en las amistades, cualquier cambio en las rutinas de sueño. Este reto en particular es algo que ha generado muchos comentarios, mucha expectativa, pues siento yo que un poco de temor y de miedo entre los papás, pero no basta con nada más estarlo conversando con los demás. Son llamadas de alerta de decir, bueno, ¿y mi familia cómo está? ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos? ¿Qué estoy observando? Cambios en el sueño, por ejemplo, si tu hijo adolescente, que es la edad más vulnerable, se empieza a levantar en la madrugada y antes no lo hacía, es una señal de alerta. También que haya cambiado su grupo de amigos. Si tenía un grupo de amigos y ahora no tiene amigos o cambió totalmente de grupo de amigos, es una señal de alerta. Si está ocultando ciertas partes de su cuerpo, hace mucho calor en Monterrey, como muchos de los que me están viendo saben, y que a lo mejor empiece a traer ropa de manga larga, o que a lo mejor practica algún deporte y andaba en short constantemente y ahora siempre traiga pantalón o calcetas largas. Entonces son cuestiones de, bueno, ¿por qué mi hijo se está escondiendo tal parte del cuerpo si antes no lo hacía? Cambios en el estado de ánimo. Si era un poquito más abierto con los papás, si ahora tiende a ser más aislado, sí son cuestiones propias de la edad, pero también pueden ser situaciones que nos hablan de algún riesgo. El que frecuente lugares que antes no frecuentaba o lugares extraños, o que nos hable que va a salir con alguna persona que nosotros no conocemos. Tenemos que estar muy al pendiente. Si notan alguna situación de este tipo, podemos acercarnos a la escuela, al colegio en donde está, para recibir más información acerca de la realidad que vive nuestro hijo en la escuela cuando nosotros no estamos con él, porque son de 4, 6 u 8 horas que no estamos con ellos y que desconocemos qué es lo que está sucediendo. Y asumimos que todo está bien porque no nos han hablado del colegio. Entonces tenemos que estar más participativos con las instituciones escolares, acudir a las reuniones, a veces no le damos importancia, pero ya hay un tiempo en que hay escuela para padres en muchos de los colegios, acudir a la escuela para padres porque nos va a hablar de la realidad que están viviendo nuestros hijos en ese momento, de las problemáticas que están surgiendo en esa escuela en particular donde acude mi hijo. Entonces, ser más activos en las actividades que tienen que ver con la escuela. Uno, es una muestra de afecto a nuestros hijos, una muestra de amor. Pero por otro lado, también vamos a estar, ya no vamos a permanecer ajenos a esta realidad que están viviendo. Entonces, cualquier situación que a lo mejor podemos parecer exagerados o que estamos dramatizando un poco, tenemos que estar al pendiente, acercarnos con la institución, con los amigos más cercanos. Si convive mucho en casa de un amigo, también puede ser la mamá o el papá de ese amigo al que acude mucho a su casa, y acudir con especialistas también para recibir una orientación de cómo lo podemos manejar con nuestros hijos
¿Qué podemos estar haciendo? ¿Qué estrategias podemos estar utilizando antes de que a lo mejor nuestro hijo sea víctima de algún tipo de estas situaciones? Mucho cuidado con el manejo de las redes sociales, muchísimo cuidado. A lo mejor lo vemos como muy superficial, sin embargo tenemos que estar muy al pendiente. Los niños están viendo contenidos que no son adecuados para su edad, para su madurez, no saben o no tienen las habilidades aún para resolver ciertas problemáticas y no pueden manejar ciertos contenidos, aunque parezca que sí. Entonces, si nosotros vemos que nuestro hijo está viendo contenidos o está viviendo situaciones que no son las adecuadas, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos con ellos y platicar, no en modo de regaño, no en modo de castigar, de buscar una consecuencia, sino el de obtener más información para poderlos ayudar y poderlos orientar. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier información que me quieran compartir, lo pueden hacer a través de esta página, de mi fanpage, o abajo en los comentarios de este video. Les comentaba en el video anterior que me estoy tardando un poquito en contestar porque estamos teniendo muchos comentarios, pero los estoy contestando todos. Compartan el video para que más papás estén informados y que puedan tomar las mejores decisiones para que tengan mejores familias más unidas y más felices. Les mando un abrazo y que pasen muy buenas noches. Nos vemos el siguiente martes, igual, 9 de la noche. Saludos.